y tenemos que hablar de Hotel Salud, ¿verdad? Hotel Salud. ¿Cuántos paraguayos vinieron en este periodo de tiempo con relación directa a esta situación, ministro? Desde el 23 de marzo, fecha en que se cerró la frontera para ciudadanos paraguayos, porque unos días antes se cerró para ciudadanos extranjeros, han ingresado más de 6.000 compatriotas. Y todos ellos han pasado y están actualmente en albergues, en hoteles salud, y un nuevo concepto que se agregó hace 2 días, es Posadas Salud, que también da más posibilidades y otra alternativa a los connacionales que no puedan o no quieran ir a hoteles. Entonces, estas posadas también están contribuyendo. Y mi reconocimiento muy especial al sector privado y al gremio de hoteleros que se ha sumado a este desafío tan grande para el gobierno nacional y para la ciudadanía paraguaya, y están contribuyendo. Y a eso sumo también la gran tarea de la Secretaría de Turismo, que nos está ayudando en todo lo que se viene haciendo. Imagínense este último vuelo que llegó de Europa, que fueron 336 personas. No todas ellas vinieron de Madrid o de España, vinieron de 61 ciudades que llegaron hasta Madrid para tomar el vuelo. 61 ciudades que pueden ser ciudades fuera de España. Totalmente, fuera de España. Puede ser Italia, por ejemplo, puede ser Moscú, Rusia, Dubái, Singapur, Tokio, Taiwán. Ministro, antes de entrar al tema albergue específicamente, se mueve el sector privado con el tema de los hoteles. El ministro habla de las posadas. Eso significa a lo mejor menor costo inclusive. Son más alternativas que se le está dando a la ciudadanía. Más alternativas, ¿verdad? Así es. En un principio parece que hubo temor del mismo sector, ¿verdad? Por todo lo que significa esto, pero después con un protocolo sanitario y con explicaciones, la gente vio la posibilidad, la gente del sector, digo, vio la posibilidad de mover un poco su economía. Así es justamente, y es natural ese temor. El ser humano teme a lo desconocido, a lo que conoce poco, y este virus ante todo es desconocido. En primer lugar no se lo ve. Está ahí, sabemos que está, pero no lo sentimos, no lo vemos. Y ese mismo temor se trasladó en todos los niveles, en todos los estratos sociales y también al sector hotelero. Porque no es que uno abre directamente su hotel y dice vengan. No, hay todo un proceso, hay una capacitación necesaria y unas medidas que tienen que tomar los directivos de esos hoteles para poder convertirse en un hotel salud. Más de 6.000 paraguayos ingresaron después del 23 de marzo, ¿verdad? Correcto. ¿Ustedes tienen estimación? Porque todos estos trámites se hacen vía consulado en diferentes ciudades y embajadas en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Sí. Tenés que registrarte, tenés que seguir ese proceso. ¿Es así? Correcto. Bueno, sí. Si vinieron ya más de 6.000, ¿ustedes tienen idea de la cantidad de paraguayos que pretenden retornar en los próximos días? Sí. Si me permiten voy a hacer un breve recuento claro, y una pincelada general de la situación. Como ustedes saben, Naciones Unidas reconoce a 193 estados del mundo. Y en el mundo hay 206 países. El gobierno de Paraguay tiene presencia en apenas 45 países. Presencia diplomática y consular. Y sí tenemos conocimiento, y a ustedes también les consta, que hay presencia paraguaya en prácticamente todos los países del mundo. Prácticamente. No les puedo decir el 100%, pero con certeza, si digo el 85%, sé que no me estoy equivocando. Entonces, actualmente y desde hace ya bastante tiempo, mantenemos un promedio de 3.500, 3.600 personas que contactan con nuestras embajadas y consulados, en promedio. Y eso es muy variable, ¿por qué? Anoche ingresaron 106 que vinieron de México y Panamá. Antes de ayer ingresaron 336 personas que vinieron de Europa y del mundo. En este momento están ingresando alrededor de 60 personas que vienen de la Argentina. Entonces, ese número varía por hora o por día para abajo y a las pocas horas y 2 o 3 días después vuelve a subir y se mantiene. Por eso el promedio de 3.500 y 3.600 personas. Si sumamos eso con los que ya están acá, 6.000 que ya ingresaron, algunos ya completaron su cuarentena, la gran mayoría de ellos, y los 3.500 de promedio, estamos alrededor de 9.500, 10.000. Y aquellas personas que por X o B motivo, por desconocimiento, algunas incluso por temor, no han contactado a las embajadas y consulados, y sabiendo que tenemos presencia en todos los países del mundo, o casi todos, esa proyección de 20.000, 22.000 o incluso 25.000, consideramos que se ajusta bastante a la realidad. Luis, Patricia. Yo quería preguntarle sobre el tema de las posadas, ¿verdad? En el caso de los hoteles salud, por ejemplo,
están dispersados en Asunción Central, no sé si el interior también, pero en el tema de las posadas, ¿es exclusivamente interior o también en la capital habilitaron? Sí, en ambas fases, la fase albergues y la fase de hoteles salud, incluyendo ya las posadas, se hizo un relevamiento. Ustedes saben que los mejores en el ámbito de la planificación son las fuerzas militares y las fuerzas policiales. Así que desde un primer momento trabajando con ellos se planificó todo lo que se viene haciendo, pero el que dice que había un manual y lo estamos siguiendo está faltando a la verdad. No existía nada, ningún país podía estar preparado para esto, ningún gobierno. Nadie sabía que en enero o en noviembre, creo que inició en China, el problema del virus, y se fue expandiendo por todo el mundo hasta que llegó el 10 de marzo a Paraguay. Entonces se fue planificando a partir de ese momento y ubicando lugares estratégicos para los puntos de ingreso al territorio nacional. Entonces albergues hay hacia el Chaco, hacia la zona norte, la zona sur, este y oeste, específicamente y ubicados para prever el ingreso de esos compatriotas. Lo mismo con los hoteles. Los hoteles que en principio fueron 11, actualmente son 39 más 3 posadas salud, están en distintas ciudades del territorio nacional. Ciertamente la mayoría de ellos en Asunción y Central, pero las hay en Ciudad del Este, en Encarnación, en Salto del Guairá y en otras localidades cercanas al departamento de Central. Ahora, ministro, como este tema de los albergues no formó parte de la estrategia inicial, no entró dentro de lo que es la ley de emergencia sanitaria. Por lo tanto, no hay un presupuesto destinado para los albergues. Y hoy, en la estrategia que uno ve, los albergues son algo así como la primera trinchera. Lo que pensamos que íbamos a estar viviendo en los hospitales, lo estamos viviendo hoy en los albergues, allí en donde se concentra la mayor cantidad de gente que eventualmente puede estar contagiada. ¿Cómo están solucionando este tema legal, que es que no se les ha asignado un presupuesto? Entiendo que estas instituciones hoy sobreviven con el presupuesto que ya se les había asignado, pero en su calidad de academia militar o de cuartel de policía y no como un albergue para atender a 60, 100 o 200 personas. Es justamente como está señalando Luis, es un gran desafío desde el primer momento. Comenzando con el dato que todo este esquema de albergue no estaba previsto como política inicial. Sí inició desde el segundo día, pero surgió así en el momento, como una alternativa, y se fue armando por el camino. Entonces no podía haberse previsto, señalé, ya ningún presupuesto, y tampoco en la ley de emergencia con los 1.600 millones de dólares. Y las circunstancias que se dan diariamente, y hasta incluso me atrevo a decir por hora, en los momentos de ingreso o de intento de ingreso de nuestros compatriotas, esas dificultades y esos problemas tienen que solucionarse ahí en el momento. En síntesis, es para ayer o para antes de ayer, no para mañana o dentro de un mes. Entonces, la cuestión burocrática que es necesaria, y es válido que sea así, en cuanto a los presupuestos y las compras gubernamentales, en la aplicación práctica para la cuestión de los albergues no nos dan solución. Entonces, es ahí que se recurre a los presupuestos, como has señalado, de las instituciones castrenses. Un claro ejemplo de eso es el de la Academia Militar en la ciudad de Capiatá o la Academia Policial en Luque. Los cadetes en este momento no están teniendo clases presenciales, no están en esas academias, están siguiendo virtualmente como la mayoría de los otros estudiantes de la República. Entonces los rubros asignados a la alimentación de esos cadetes son los que se comparten con los compatriotas que están en esos centros. Pero no todas las unidades militares tienen ese esquema, solamente las unidades de formación académica tienen esa estructura. En los otros, pues, se comparte el presupuesto que se tiene. Y en el caso, sobre ese mismo punto, ministro, de las instituciones privadas que ofrecen sus predios, por ejemplo, Azul Gran Aroga, por ejemplo, 26 personas estuvieron ahí, por suerte todos negativos, ya salieron. ¿Cómo se maneja? ¿La institución directamente asume los gastos? No necesariamente, y expreso mi gratitud y mi reconocimiento al Club Cerro Porteño porque desde un primer momento se han ofrecido a colaborar con nosotros ofreciendo sus sedes, al igual que otros clubes. Por eso a todos ellos mi gratitud sincera porque están dando una mano muy grande, muy importante. Pero ellos ofrecen sus instalaciones
y en varios de esos casos uno tiene que armar de cero esas instituciones. Azulgrana Aroga sí tiene, es el centro de concentración de los jugadores. Otros clubes también, otros no, nos ofrecen un lugar amplio que se lo tiene que formar desde cero, conformar desde cero, Claro. desde las camas, todo. Y los presupuestos los vamos asumiendo de alguna forma. Tenemos sí apoyo de las entidades binacionales y a quienes agradecemos también, pero realmente necesitamos otro esquema y se está trabajando en eso. En realidad desde un primer momento se apuntó a tener otro presupuesto, un Pero presupuesto no propio. plantean modificar o pedir al Congreso una modificación de la ley de emergencia, porque Salud tiene a su disposición todavía unos 500 millones de dólares. Y si hoy, digamos, dentro de la estrategia de salud, el de mantener el aislamiento social mediante los albergues es la medida más exitosa, lo lógico sería que se destine parte de esos recursos a mantener los albergues. Claro. Correcto, desde un primer momento se evaluó esa posibilidad y se está trabajando en eso. Entonces, en este momento, el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, encontró una manera de hacer llegar parte de esos fondos para los albergues. Y esa manera que se está trabajando en el ámbito burocrático y sobre todo legal, se estaría direccionando a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, de modo que ellos, esa secretaría, vayan adquiriendo los insumos, la alimentación y puedan ir asumiendo los costos y los gastos que implica mantener a tanta gente y por tanto tiempo. Mientras no se les ocurra mandar putubó para los albergues, porque ahí van a estar esperando hasta que termine la pandemia. No. Bueno, pero de todos modos un detalle a tener en cuenta. Y les cuento una anécdota. Tal vez algunos de ustedes ya me escuchó relatarla, pero vale la pena repetirla. Y así como esta, les puedo contar sinceramente más de 500, 800 anécdotas, algunas simpáticas, otras agradables y otras muy sentidas, otras que realmente llegan a lo más profundo del ser humano y hay que lidiar con eso y tratar de dar una solución. Pero algo que refleja tal cual la realidad del trabajo del Centro de Coordinación Interinstitucional, de las necesidades, de las urgencias y de la burocracia, cómo puede llegar a entorpecer la solución que se le pueda dar a los casos. Recordarán ustedes, y que de hecho hasta ahora se da en algunos lugares, el temor que tiene la ciudadanía de recibir a compatriotas en sus localidades, en sus pueblos, en sus ciudades. Sí. Entonces, comparto con ustedes parte de nuestra estrategia. ¿Conocen el terotero, verdad? Sí. El Sí. teteo. Bueno, ¿cómo hace el terotero? Pone el huevo acá Y va y canta a otro lado. Bueno, entonces, cuántas dificultades tuvimos, entonces se tuvo que tomar esta determinación. Hacer creer que se estaba yendo para acá y el convoy iba para otro lugar. Ni al comandante de esa unidad se le comunicaba que estaba llegando un contingente de gente. Como todo militar tiene que estar preparado, y como todo militar y como todo policía, es a su orden y se cumple. Entonces, en una oportunidad, una situación dramática, niños y mujeres en el puente, la temperatura bajando y empezando a llover, prioridad absoluta, el interés superior de los niños y de las mujeres. Entonces, se consiguió un lugar, en un lugar conflictivo, como localidad, como población, y era el único que teníamos. Entonces, se los trasladó hasta ese lugar, 3, 4 horas de viaje. Llegaron a la unidad, el comandante reporta que llegan 2 ómnibus a su unidad y él no estaba al tanto. Pues se le aplica el protocolo, se las ubica a todas esas personas en camas con el distanciamiento correspondiente y como media hora después, 40 minutos después, el comandante llama y dice: por favor, necesito urgente leche para un año, para 6 meses, pañales, toallas femeninas, etcétera, etcétera, etcétera. Eran las 10:30 de la noche. No había forma de convocar al director de la UOC, de una de las instituciones que trabajan con el Centro de Coordinación Interinstitucional, o al director general de Administración y Finanzas de una de esas instituciones. Y si lo hubiésemos llamado, nos iba a decir: perfecto, preséntenme, vamos a hacer una licitación y dentro de probablemente 1 mes y medio vamos a tener la leche, los pañales, etcétera, etcétera, etcétera. No, el incendio estaba ahí en ese momento, había que solucionarlo.
Y ahí es que surge la famosa vaquita. La vaquita. Y esa vaquita sigue viva y ha apagado muchos incendios. Es difícil entender eso, Claro. pero si hubiésemos actuado de otra forma y hubiésemos adquirido esa leche, ese pañal o esos implementos, insumos, probablemente varios de nosotros íbamos a estar imputados en este momento. Y esos casos hay muchísimos, ministro. Permanente Muchísimos casos y de gente diariamente. que llega a los albergues con diferentes necesidades, gente que llega con su lista de medicamentos, por ejemplo. Así es. Pero hay que decir también que ahí es un ejemplo más nomás de la capacidad solidaria en diferentes niveles y en diferentes momentos, porque si hay algo que debemos aplaudir y destacar, aparte del comportamiento del gran porcentaje de la población con respecto al cuidado, al protocolo, a lo que se dijo de salud pública, está esa capacidad solidaria de llevar un plato de comida o de ofrecer un plato de comida en diferentes sitios a muchísima gente que se quedó sin esa posibilidad. Lo que hicieron ustedes también en torno al albergue tiene que ver con ese gesto solidario, esa capacidad solidaria. ¿Cuántos albergues hay en total hoy? No sé si incluimos las posadas y los hoteles también. ¿Se tiene conocimiento? Separados. ¿Cuántos albergues 54 albergues. 54. En distintos puntos del territorio y, como les dije, estratégicamente ubicados y distribuidos en puntos o cercanos a puntos de ingreso al territorio nacional. 39 hoteles salud y 3 posadas salud. 3 posadas. Los hoteles que en un principio aparecieron siendo creo que algo así como 11, Sí. cómo se triplicó y mucho más inclusive porque la gente entendió que podía ser, aparte de ofrecer un servicio, de tener la posibilidad de hacer trabajar a su gente también, ¿verdad? Creo que hoy hay más de 600 personas alojadas o 600 habitaciones ocupadas. Cerca de 800 en este momento. 800. Y Bueno, ahí- tenemos que ser, ministro, ¿se puede quedar unos minutos más, verdad? Sí, Por favor, claro. porque hay otras preguntas y algunas aclaraciones que queremos hacer también. Sí. Y creemos que usted es la persona indicada para hacer con respecto a algo que se divulgó ayer, se viralizó, hablaban y atribuían a 2 personas que habían salido aparentemente de un lugar que se utiliza como albergue. Y también está el otro caso de la ciudadana paraguaya que vino con 2 hijos desde Barcelona y que había comunicado en algún momento que gracias a la gestión del cónsul o del consulado en Barcelona había conseguido poder Pasaje. incorporarse al avión para venir porque ya no tenía condiciones. Perdió a la mamá, tengo entendido. Sí, ella murió Se por contagió COVID. ella y los hijos de COVID. ¿verdad? Bueno, de ese tema también queremos poner en la lupa en un ratito. Estoy compartiendo con nosotros. El presidente del gobierno español, el señor Sánchez, comunica que el Consejo de Ministros aprobará el próximo 16 de junio, en menos de 10 días, el Fondo COVID-19 para comunidades autónomas de 16.000 millones de euros. 16.000 millones de euros. Y les cuento que la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas calcula una reducción de 60% de turismo a nivel global. Esto equivale a pérdidas entre 840.000 y 1 billón de euros. Sobre lo que nos hablaba el ministro recién respecto a la vaquita, nos dicen también acá, varios cónsules en el exterior hacen también la vaquita entre funcionarios para asistir a los compatriotas y ayudarlos también en su regreso. No sé si el ministro está enterado también de eso o no, ¿verdad? Va a Pero es lo responder que en un dicen ratito, también, sí. por favor. Y esto para vos, Luis, porque vos manejás el tema y sabés y hablaste muchas veces. Acá me escribe alguien y dice, ¿será que deben gestionar a partir de la solidaridad de la gente cuando que hubo un préstamo de 1.600 millones de dólares, sin contar con el presupuesto normal con el que cuenta el Estado? Desde el 16 de marzo cerraron fronteras, sabían que iban a ingresar niños, mujeres y ancianos, pasaron 90 días y aún no tienen previsto alimentos. Eso dice un oyente. Lo que pasa es que la ley salió con algunas complicaciones para el uso. Es imposible que el Ministerio de Salud gaste 400 millones de dólares en lo que resta del año en compra de insumos. Imposible. Y menos en este escenario, Claro. que no fue la catástrofe. Exacto. Porque Y no es- además, porque hoy el campo de batalla son estos albergues, Carlos. No solamente para la gente que venga de fuera. Si nosotros llegamos a tener focos de infección, por ejemplo, en estos asentamientos donde hay 2.000 personas, lo más lógico es que vos lleves a las personas que dieron positivo a estos albergues, porque allí el Estado va a poder controlar que ellos mantengan la cuarentena y el aislamiento, no en su Y que es una asentamiento. tranquilidad para todos. Claro. Es una tranquilidad. Pero eso lo vamos a hablar con el ministro Sí. porque es muy importante, yo creo. La iglesia también aportó con casas de retiro y sigue aportando con casas de retiro Así para es. albergues, ¿verdad? Sí, están Me están colaborando apuntando. muchísimo con nosotros. Aparte de las instituciones militares, digo, y castrenses. Sí, ¿Verdad? Dijimos que casi 25.000 tendrían ganas de volver al país, probablemente. probablemente, Así es. ¿verdad? Está en ese número. Sí. ¿Qué cantidad de paraguayos que volvió del exterior y pasó por el albergue ya está hoy en su casa, por ejemplo? Alrededor de 2.900 de ellos.
Creo que el 50% más o menos, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Por qué dejó de ser noticia o es que ya no hay más paraguayos que cruzan por el puente de la amistad? No, el puente representó desde un primer momento y hasta ahora un desafío muy especial, porque se da hasta ahora con números más reducidos, pero el mismo fenómeno. A diferencia de otro país vecino del sur, en el que el traslado incluso de provincia a provincia tiene que ser autorizado específicamente por el gobierno argentino a solicitud del gobierno paraguayo. En el Brasil no tomaron esas medidas, entonces el tránsito es libre y los conciudadanos, los connacionales que están en territorio brasilero, especialmente en San Pablo, pero también en otras ciudades, entonces vienen directo hasta Foz de Iguazú y de ahí llegan al puente. En los primeros días ese número tenía un promedio de 200, 220 personas, niños, mujeres, hombres, de todo, lógicamente. Y entre ellos había también gente, estudiantes, trabajadores, había gente buscada por la justicia, había gente que fue descubierta infraganti en la comisión de delitos, había víctimas, victimarios juntos en el puente, todo tipo de situaciones, y con todas ellas teníamos que lidiar. En algunos casos se le dio intervención al Ministerio Público, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia siempre acompañó el trabajo desde un primer momento. Entonces, pero ¿cuál es el fenómeno al que me refiero? Esas 200, 240 personas que al comienzo tuvimos que conformar o armar un albergue transitorio en la zona primaria del puerto. Eso estuvo por 2 semanas más o menos y después se tuvo que dejar de lado porque estaba afectando al comercio exterior. Los transportistas no querían entrar si estaban ahí la gente que vino del exterior, los funcionarios mismos, funcionarios de otros países que hacen oficina ahí también se negaban, entonces se tuvo que cerrar ese albergue transitorio y eso hizo que la urgencia sea aún más fuerte, más grande y tenían que entrar. Podían estar 6 horas, 8 horas, 12, en muy pocas ocasiones estuvieron más de 24 horas en el puente. Pero siempre entonces tenían que entrar y siguen entrando. Siguen entrando. Siguen entrando, pero esos números se redujeron. Entonces, de 240 personas, más o menos 120, 130 eran mujeres y niños. Esos ingresaban, no digo automáticamente, pero más rápido que los hombres. Dentro de las 12, 18 horas estaban adentro. En algún albergue, no necesariamente los de Alto Paraná, los de Alto Paraná se llenaron enseguida. Entonces, en algún otro albergue del territorio nacional. ¿Y qué pasaba? Para la mañana siguiente, a las 5:30 más o menos, aparecía el mismo número de personas, un poco superior incluso. Y el fenómeno se repetía y había que solucionar como sea porque no podían permanecer en el puente. Eso continúa, pero ya los números se han reducido. Ahora el promedio es de 50 a 45 personas por día. Lo que el Ministerio de Salud no pudo hacer, creo que estos albergues y estas posadas y estos hoteles le están permitiendo hoy al país controlar la situación, le facilitó la tarea a salud pública, porque hubiese sido esto una catástrofe. Yo recuerdo que se toma recién la decisión del 23 de marzo, creo que antes, el cierre para los extranjeros, para el cierre de fronteras. El 18 para los extranjeros. El 18 para los extranjeros y el 23. Nosotros. Pero antes, muchísimos paraguayos fueron al exterior de vacaciones, porque coincidían con las vacaciones. Claro. Y creo que entraron 30.000 paraguayos antes que se tome esta medida. Sí. Y después, evidentemente, se cierra la frontera, los albergues aparecen y ahí se controla la situación, por suerte, claro, para que se complique el tema. Pues yo quiero ir a esto porque hay mucha gente que desconfía, mucha gente que habla desde la ignorancia también y desde el desconocimiento. Pongamos, por favor, el video, Lisa, que tiene que ver con lo que se daba a conocer ayer y ya se manifestó el gobierno con relación a este tema. Por favor. ¿Tiene audio esto? Esta es la imagen que tiene que ver con un local militar, ministro. Usted tiene conocimiento de esto y nosotros sí, también. Pero después pongamos el otro video, porque no se le ve el rostro a la gente. Por favor. Este es el cuartel Aníbal. Y te muestro por dónde salen. Por aquí, por este agujero salen. Acá. Por aquí sale. Por acá.
Este es el predio del cuartel. Allá estaba el albergue. Y aquí por este agujero sale. Bueno, el caso de No, las mujeres, a ver. no quiero que continúe porque ahí, le está, sigue. ahí está. Una pregunta, señora. Señora, ustedes están haciendo la cuarentena acá en el cuartel. Señora, por favor, ¿dónde se van? Ustedes no pueden salir del cuartel. Bueno, aquí tenemos una situación. Un señor que también no sabe quiénes son estas personas, ven salir del cuartel y si salen del cuartel estando en cuarentena, es grave y es peligroso. Correcto. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se explica esto? Yo sé, ya hay un comunicado, pero ¿puede repetirnos, por favor, ministro? Sí, cómo no. En primer lugar, conozco muy bien esa unidad militar. Fue mi cuartel en épocas anteriores, el CIMEFOR. El primer periodo todos iban a la misma unidad y una era el comando de los CIMEFOR en Mariano Roque Alonso y otro en el RI 14. Entonces yo cuando aspirante, cuando recluta, fui a ese cuartel, después elegí armas y fui a la Fuerza Aérea. Pero ¿cuál es mi punto? Conozco muy bien esa unidad. Pasé momentos muy gratos y muy duros en ella. Y entonces, ya las fuerzas militares se han expedido al respecto y también el Centro de Coordinación Interinstitucional ha presentado un comunicado informando sobre la situación. ¿Y cuál es la situación? Efectivamente es un centro de albergue dentro de esa unidad militar. Los connacionales albergados están del otro lado totalmente. Son 4 pabellones muy grandes y están ocupando 2 de ellos. Están totalmente cercados con acompañamiento militar y médico. Lógicamente no pueden moverse de ahí. Y esas 2 señoras, esas 2 personas que fueron filmadas son familiares de un personal militar que presta servicio en esa unidad y fueron a llevarle comida al personal militar. Nada tienen que ver con los albergados, no ingresaron a la unidad y entonces lastimosamente, como muchas de las noticias que se propagan, es una noticia falsa más. O sea, no tiene nada que ver con gente que vino de afuera. Estas 2 personas no tienen nada En que ver. absoluto, para nada. Qué Bueno. importante es, yo le entiendo al señor y capaz que inclusive muchos harían lo mismo, ¿verdad? De filmar a personas que están saliendo, pero la responsabilidad que recae sobre aquellos que van a difundir en las redes sociales de no averiguar antes en qué pasó ahí, quiénes son las personas, ¿verdad? Porque esto hay mucha gente que se quedó con la primera verdad, entre comillas, ¿verdad? De que efectivamente son gente de albergues que salen a pasearse, ¿verdad? Y pocos leyeron el comunicado, ¿verdad? Por eso le pedimos al ministro Así justamente es. que aclare de vuelta y que nos recalque, que la gente esté tranquila, ¿verdad? Yo les agradezco realmente la oportunidad y creo que Luis más temprano estaba hablando de la posverdad. Y es justamente eso. La verdad muchas veces ya no importa. Es lo que queda finalmente y Claro. el ser humano queda con eso y ya quedó. Ya aceptó eso, entendió eso y cualquier otra explicación que uno dé al respecto ya no tiene peso, ya no tiene valor. Pero lo que yo les estoy diciendo es la verdad de lo que sucedió. Carlos, de ese punto nomás, porque hay mucha gente que también está cuestionando, gente que no está en los albergues, ni en los hoteles, ni en las posadas, que están en sus departamentos, en sus quintas. ¿En qué casos efectivamente es correcto y está habilitada esa gente para ir a otro lugar que no sean los albergues o los hoteles? Yo quiero iniciar mencionándoles 2 premisas. No les digo que sean buenas o malas, pero simplemente son eso y tenemos que manejarnos sobre esa realidad. En primer lugar, para el Gobierno Nacional y para el Centro de Coordinación Interinstitucional, todo connacional que regrese es un potencial portador del virus. No podemos encarar de otra forma. La segunda, todo connacional que regrese quiere ir a su casa. Nadie quiere ir a un albergue o a un hotel. Y eso es natural, nosotros comprendemos. Los 4, bueno, en realidad estamos, creo que 9 personas acá, 10. Si a nosotros nos preguntan, viniendo del exterior, con esta situación de crisis, que no empieza cuando uno se sube al avión y las 10, 12 horas de vuelo. No, empezó hace 2, 3 meses con la desesperación, la angustia, el techagú, las ganas de estar en el país, con la familia. Y si nos preguntan, señores, señorita, ¿quiere ir usted a su casa o a un albergue o a un hotel? La respuesta es lógica, es categórica, queremos ir a nuestra casa y exigimos ir a nuestra casa. Pero ahí es donde entra en contradicción
y es donde siempre tratamos de buscar el punto de equilibrio, el balance entre lo que se puede y lo ideal. Como todo en la vida, el equilibrio. Entonces, ahí es que surgen los albergues, los hoteles, las alternativas. En principio todos tienen que pasar por hoteles y o albergues. La primera fase eran solamente albergues, ahora son hoteles salud también. Se estableció un protocolo que establecía, porque fue cambiando eso también, que las personas que presentaran ciertas patologías, ciertas condiciones especiales, incluso la edad, les habilitaba casi directamente a ir a sus domicilios. Pero es muy difícil controlar las acciones de un ser humano en su domicilio. Confiamos en la responsabilidad de la ciudadanía, pero el riesgo es demasiado grande. En este momento, los hospitales están vacíos porque los albergues están llenos. Es así de sencillo, es así de categórico. Esa es la realidad. Entonces, hubo propuestas de enviar alrededor del 70% de un vuelo, o de los pasajeros de un vuelo que llegaba a Asunción, a sus domicilios. 70%. Hubo propuestas y casi decisiones tomadas de enviar a todo un ómnibus que llegaba de Argentina a sus domicilios. Y muchos de ellos vivían en lugares o viven en lugares de mucho hacinamiento. Entonces es ahí donde se tuvo que reevaluar toda esa situación y hay un nuevo protocolo. A modo de ejemplo, la edad mínima ahora es 65. Sí. Y si presenta condiciones otra vez, sobre todo si tiene enfermedades de base, si es algo muy evidente, entonces sí. Pero de lo contrario, todos tienen que ir o a un hotel o a un albergue. Incluso las personas con niños menores, con la participación del Ministerio de la Niñez, van a un albergue o a un hotel y dentro del periodo de 24 a 48 horas, se les realiza el test correspondiente y se evalúa si realmente pueden o no ir a sus domicilios. Y ese es el caso de la ciudadana paraguaya que vino desde Barcelona, que vino con 2 chicos, que fue a un albergue, que se quejó del albergue, porque nos cuentan de que ella se retiró del albergue y está hoy en un departamento con sus chicos. Es uno de los casos. Y ante todo yo les digo, es importante ponerse en el lugar de todo ser humano. Y en el caso de la señora también, pero cientos y miles de casos que se dan diariamente. Es comprensible su reacción. Está pasando por momentos muy difíciles, muy duros. La vida le presentó pruebas demasiado complejas. Y el ser humano nunca puede decir yo estoy preparado para lidiar con esa prueba. Tenemos que estar en sus zapatos para comprenderla. Me está escribiendo hace rato Desiree Masi, la senadora, doctora también, y insiste con esto que estábamos hablando, ministro, de la estrategia inicial que era, por decirlo, ella dice, hospitalocéntrica, porque se concentró todos los recursos que estaban previstos para los hospitales. Hoy tendría que modificarse, porque evidentemente, como bien vos decís, los hospitales están vacíos porque los albergues están llenos. Y no solamente, eso te quería preguntar cómo lo están manejando, no solo la gente que venga de afuera, sino eventualmente si tenemos nosotros casos, por ejemplo, en estos asentamientos campesinos o en estas comunidades que tenemos en la zona urbana, sobre todo en Central, hay miles de estas villas en donde están, digamos, aglomeradas las personas, y si llegamos a tener casos positivos, es mucho más fácil que podamos controlar el caso si esta gente va a un albergue, no si vamos a dejarles en sus casas, porque suponer que va a haber aislamiento social en una casa en donde 6 personas o 7 están en una habitación, es absolutamente imposible. No habría que cambiar ya la estrategia y empezar a plantearse esto. En los albergues, decía Desiree Masi, creo que con mucha razón, ¿qué pasa en las penitenciarías? Nosotros llegamos a tener 1 o 2 casos en la penitenciaría, esto puede ser explosivo, no hay, digamos, equipos de protección de salud para los guardiacárceles, no se está pensando en eso. ¿Qué pasa con los asilos de ancianos? O sea, ¿no es el momento de replantearse la estrategia? Sí, pero ustedes recordarán, Luis, que 2 meses atrás, un poquito más, recuerdo fue un domingo de tardecita, casi noche ya, cuando se emitieron 2 decretos por parte del presidente, por parte del Poder Ejecutivo. Uno de ellos tendría que ver con lo de las chapas pares e impares, que causó conmoción, duda, ciertamente,
y el otro tenía que ver con la creación de centros COVID. No se denominaban así, pero centros COVID. Y se daban 4 circunstancias que indicarían la necesidad de enviar a gente a esos centros COVID. La primera de ellas, ¿y por qué surgen estos centros de COVID? Porque se detectaron casos de positivos que estaban abandonando sus domicilios y salían a recorrer. Iban a supermercados, etcétera, etcétera, Cierto, etcétera. eso es cierto. Se detectaron 2 casos específicamente. Incluso creo que tuvo derivación fiscal, eso judicial, ministro, ¿verdad? Participación del Ministerio Público. Sí, claro. Entonces, entre nosotros y los que nos están viendo, ese fue el motivo principal de la creación del centro COVID, para llevar a los positivos que o violaban su, no sé si se denomina cuarentena, Su ya cuarentena siendo, sanitaria. su cuarentena sanitaria, estando ya positivos. Primera circunstancia o primera condición. Segundo, los que vinieran del exterior con cuadro positivo. Y tercero, aquellas personas que consideraban que su lugar de hábitat no presentaba las condiciones necesarias para evitar el contagio a sus familiares. O sea, de motus propio. Eso está previsto en el decreto y tiene 2 meses de vigencia. Así que eso está abierto. Los centros COVID no son solamente para los que vienen del exterior, sino también para los que o por necesidad tengan que ir o por voluntad. Y también los hoteles cumplen ese rol en Los este choferes de los camiones me preguntan, porque nosotros tuvimos ahora un caso Sí, que tuvimos una expansión importante y fue un camionero. Que entre paréntesis salió de terapia. Salió de la terapia un chileno. Una un muy ciudadano buena chileno. noticia, Sí. Entiendo que se le quitaron los tubos, Sí, el ventilador y realmente nos Como pone muy pocas contentos. veces, ¿eh? Sí, la Nos pone primera muy vez. contentos, sí. Así es. También desde un principio el tema y la cuestión de los transportistas internacionales o no, pero con viajes al exterior y regreso al territorio nacional, representó un desafío muy especial para el gobierno nacional. El Centro de Coordinación Interinstitucional, desde ese primer momento, trabajó con el Ministerio de Salud. Fueron ellos los que elaboraron como corresponde el protocolo de salud y a su posterior implementación, muy difícil, muy compleja de hecho, porque recordemos que las fronteras están cerradas para las personas, nacionales o extranjeras, Claro. pero nunca estuvieron cerradas para el tránsito de bienes y mercaderías, por necesidad propia nuestra, incluso del país, para que ingresen los alimentos, etcétera, etcétera. Y esos transportistas necesariamente tienen que transponer las fronteras, ir al exterior y volver a ingresar al territorio nacional. Entonces la aplicación de ese protocolo fue siempre muy compleja. En las últimas semanas, y gracias a Dios, se han ajustado esos controles, son más estrictos y a partir de ahora todo transportista que ingresa a la frontera, a todos ellos se le practica el test correspondiente, se le hace un seguimiento con GPS, incluso con las aplicaciones en los celulares y tienen un control mucho más estricto. Y prueba de ello es que hasta ahora es uno el que estuvo. Pero no van a los albergues. En principio no, Los extranjeros dejan la mercadería y vuelven a salir. Ese es el esquema que se está aplicando. Y los paraguayos. Y los paraguayos van a sus domicilios con un control específico y acompañamiento y a los 2-3 días vuelven a salir Y se está aplicando también lo siguiente. Llegan, entregan su mercadería, van a un tipo de albergue parecido al que conocemos ya y el camión lo lleva otro transportista. Son distintas maneras de aplicar el protocolo, pero finalmente es la Dirección de Vigilancia de la Salud la que se encarga de su aplicación. Entendiendo que no es fácil, entiendo a ellos perfectamente, pero reitero, fue una de las preocupaciones principales del Gobierno Nacional y del Centro de Coordinación Interinstitucional, el tema de los... Para ir cerrando y agradeciendo la gentileza, probablemente nos extendimos bastante, pero si hay una decisión que se tomó con respecto a y si hoy tenemos hospitales vacíos gracias a albergues llenos, con todo respeto, creo que coincidimos, Luis y Patricia, que el gobierno tiene que tomar una medida urgente para revisar los fondos. Incluso el diario Última Hora hizo un editorial en el transcurso de la semana que terminó ayer hablando de esta necesidad, porque ese fondo o esos rubros le van a permitir incluso que ustedes puedan tener en mejores condiciones al compatriota que viene de afuera. Correcto. Y posiblemente como se merece cualquier ser humano. No porque viene de afuera va a ser tirado en cualquier parte también, ¿verdad? Esa no es la intención. Lo que pasa es que muchas veces tampoco no se puede satisfacer 100%. Pero no quiero cerrar esta conversación, ministro Luis habló de los camioneros, hablamos de diferentes protocolos. Se habló en estos días de un personal militar y se lo mencionó 1000 veces, el señor está imputado
por la justicia, se habla de lesión, se habla de incumplimiento de la cuarentena, se habla de irresponsabilidad ya en otros términos, ¿verdad? ¿No se falló ahí en el protocolo o tendría que cambiarse el protocolo con relación a una persona que estuvo cuidando a gente que vino de afuera, ministro? A ver, en primer lugar, yo destaco y hago hincapié en la tarea tan digna que están llevando adelante los efectivos de las fuerzas militares y de las fuerzas policiales. Realmente el empeño, la entrega y todo lo que vienen haciendo desde un primer momento nos demuestran una vez más la importancia de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas en su caso y las fuerzas policiales. Están en todos los lugares, no solamente acompañando a los connacionales en los albergues, están en las fronteras, están en los hospitales mismos, están en los hoteles resguardando, están en las calles, en las rutas, repartiendo alimentos, repartiendo kits, repartiendo medicamentos. Así que yo destaco el rol de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales, realmente. Y después me van a dar unos minutos también para hablar del cuerpo diplomático, por favor, ¿ok? De mis colegas. Le podemos dar ahora nomás ya. Pero sigo tratando de responder tu pregunta. No, porque quiero ver nomás Sí, el tema no, de claro, los militares, correcto. de este caso Entonces, específico, porque entiendo que hay mucha gente responsable, pues hay mucha gente también que... Sí. En el caso específico del sargento, con el que se dio esta situación, él entregó la guardia, se le hizo el test correspondiente, dio negativo y hablamos de esto unos días atrás, Carlos, y yo sé que ya sabes. Fue a su franco, Sí. tuvo su permiso de 2 días, fue a su localidad, a su pueblo, incumplió ciertamente el protocolo, no por haber ido necesariamente, sino por el recorrido que hizo, pero él tenía el resultado negativo en ese momento. Regresó 2 días después y tuvo algunos síntomas. Ahí se le volvió a hacer el test y dio positivo. Entonces eso es realmente lo que sucedió. Ahora ya hay participación en el Ministerio Público, se está evaluando y analizando su caso, su situación. Él y todos sus camaradas que estuvieron cercanos a él están en cuarentena y se está cumpliendo todo lo que corresponde. Este es el momento que los famosos francos están teniendo una temática un poco diferente. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, el presidente de la República, dispuso que los francos ya no impliquen un traslado hasta sus pueblos o sus localidades. El franco, el permiso lo van a cumplir ahí mismo donde están. Bueno, antes de que cerremos con eso que tiene que ver con lo que usted quiere decirnos del cuerpo diplomático, quiero mostrar 2 cuestiones que tienen que ver con los albergues. Uno es esto que tiene relación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Patricia, ¿qué dice? Sí, el MAC dice Escuela Agromecánica de Cacupé, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 36 compatriotas provenientes de la Argentina en cuarentena obligatoria. Dice. Diariamente reciben alimentos higiénicamente elaborados. Mira la tortilla, No. si no te hace agua en la boca, por ejemplo, a esta hora de la mañana, de la galleta y la comida. Y después tenemos también algo que escribió el señor Fuster. Esto es con relación a que 44 compatriotas en albergues habilitados por el gobierno en Central e Itapúa. Sí. Todos arrojaron negativo al test COVID-19 y ahora a cuidarse en casa. Esto tiene también que ver con trabajos que se están haciendo permanentemente. Y para cerrar, ministro, lo que usted considere con relación al cuerpo diplomático, digo bien. Sí, no, justamente como señalaba al principio el rol de la Secretaría de Turismo, que es tan importante, el rol de los médicos, que son nuestros héroes, y las enfermeras, el rol que cité ahora de las unidades y las fuerzas castrenses, militares y policiales, y de todos el personal administrativo, técnico que está trabajando, sin que nadie lo sepa en esta situación de crisis, pero con la autorización de ustedes quiero y voy a destacar el trabajo de mis colegas, los funcionarios diplomáticos y consulares que se encuentran lejos de su país, lejos de su familia, de sus amistades. No crean que el diplomático no siente el Texagaú, es muy fuerte, especialmente en situaciones como cualquier ser humano, situaciones difíciles como las que estamos viviendo. Quiere uno estar con sus familiares, con sus amigos, quiere estar en su casa, pero no, la vida los puso en ese lugar, al igual que a todos nosotros. Nos encaró de esta manera con este desafío.
Y los funcionarios diplomáticos están respondiendo a ese desafío y lo están haciendo de una manera excelente. En este momento, 2 colegas y amigos míos dieron positivo en la ciudad de San Paulo. ¿Está cerrado el consulado? Está cerrado el consulado, así es. Uno de ellos es embajador y dio positivo, y es amigo de ustedes también. Buenos Aires, el consulado general estuvo 2 semanas cerradas. También. Cerrada. Y así, cada uno está poniendo lo mejor de sí para colaborar. Fíjense en lo que les dije hace un rato. Del vuelo que llegó hace 2 noches, 336 personas de Madrid, salió de Madrid ciertamente, pero nuestros connacionales llegaron de 61 ciudades del mundo. 3 o 4 o 5 de España, el resto de afuera, de otros continentes, de otras regiones. Y fue el servicio diplomático, el servicio exterior de la República del Paraguay, el que coordinó todo eso, el que dio el acompañamiento, el que dio la contención, el que dio el apoyo alimenticio, no precisamente a ellos que llegaron, pero a todos y a muchos de los que están en el exterior. Incluso una persona o 10 o 20 que hayan ido de vacaciones y que fueron cuestionados, ¿qué culpa tienen ellos? Pero 3 meses atrás o 2 meses y medio atrás tenían los recursos para permanecer 15, 20 días más. Pero pasaron 3 meses. Están en situación de vulnerabilidad también. Y son los funcionarios diplomáticos quienes se acercan a ellos de alguna forma. Y ya acabándose todos los recursos, porque ciertos consulados tienen recursos de asistencia social, se denominan de esa manera. No todos, muy pocos, sobre todo acá los que están cercanos a la frontera. Y acabándose esos recursos, y en aquellos lugares donde no existen esos fondos, son los funcionarios, mis colegas, mis amigos, los que están solventando varios costos y gastos de nuestros connacionales en el exterior. Así que mi gratitud a ellos, mi reconocimiento. Ministro, ya me contestó cuando le pregunté en radio si quién fue el ideólogo de los albergues. Pues yo creo que se mantiene usted en la respuesta. Yo soy un hombre de una sola palabra, Carlos. Si le digo algo, me voy a mantener. ¿No se confundió cuando me contestó? En absoluto. ¿Le puedo repetir ahora? No, tampoco digo eso, ¿verdad? ¿Quién fue, Carlos? Porque yo no. No, me dijo el presidente de la República, me dijo. ¿El mismo? Sí, según el... sí, eso dijo, ¿verdad, Federico González? ¿Me dan 3 minutos para contarle cómo fue? Vamos a dejar así para... Yo siempre quiero saber hasta ahora, ¿quién fue la persona que le dijo al presidente de la República cuarentena a partir de esta cantidad de muertos? Porque era impensable para nosotros que nos vayamos a esa cuarentena con 2 fallecidos. Y tuvo que haber sido el ministro de Salud, Patricia, ¿verdad? Y así como aplaudimos, para cerrar esto, vamos a dejar lo del inicio, del origen de los albergues. Así como aplaudimos al ministro de Salud y a su equipo médico cuando tomó la decisión y comunicó de que tenemos que hacer esto, ir a cuarentena, yo creo que hoy también tenemos que aplaudir a la gente que administró con crítica y cuestionamiento, porque nos peleamos varias veces, ministro, en el buen sentido de la palabra. No nos peleamos, Carlos. No, es una forma de decir, ¿verdad? Pero con todo eso, creo que si me dicen hospitales vacíos y albergues llenos, algo se hizo bien en este tema. Sí. Y necesita recursos para que siga funcionando mejor, Luis. Porque esto no se acaba ahora. Sí. Yo creo que tienen que hacer este cambio. Tengo críticas con respecto al tema de los camioneros, por ejemplo. Me preocupa. Porque digo, si un militar se fue a su casa porque le dio negativo, igual él puede estar asintomático aún, ¿verdad? Que es lo que pasó aparentemente con este hombre, ¿verdad? Sí. Y va a su casa y nadie controla qué va a hacer. Lo mismo pasa con los camioneros. O sea, yo no sé si dicen que se va a su casa, pero no sé, puede tener 2 o 3 novias, vaya uno a saber, y también puede pasar esto. O sea, me parece que hemos ganado tanto, pero es tan frágil lo que ganamos que no podemos a mitad del partido, porque yo creo que faltan por lo menos 2 meses más. Estamos a mitad del partido, no podemos arriesgarnos. Entonces creo que hay que primero cambiar este tema de la ley y poner más recursos en los albergues y poner más recursos en las zonas de riesgo y ser más duros con estos controles, por ejemplo, con el tema de los camioneros, así como seguramente vamos a hacer con otros sectores también. Es decir, cada vez que aparece alguna zona de riesgo, nosotros tenemos que modificar nuestra estrategia y sobre todo para proteger esto que conseguimos hasta ahora, a un costo muy alto, muy alto. Yo creo que tenés toda la razón. Y la gente, para cerrar, es curiosa la gente.
No le dé, no le quieren dé. saber. Está el doctor Hernán Rodríguez, ya vamos a hablar con él desde lo sanitario y después también Carmen Marín con respecto a Putubó y estamos hasta las 10:30. Fue curioso la Paraguay. Ñangareco. ¿Es Putubó o Ñangareco? Ah, Putubó, lo de- Putubó de el Carmen de la Marín. hacienda. Putubó, Sí, Putubó la sí, hacienda. perdón. Ah. No, y curioso la paraguayo, Y ministro. curioso, y Coacelo mitad. Hoy Coacelo mitad y me dicen, no le dé 3 minutos, dale a 1:30. Y que mientras Que sale cuente 1:30 ya. ministro, y cuente por favor. Coincido plenamente con lo que dijo Luis y fue la preocupación. Una de las principales acciones del Centro de Coordinación Interinstitucional, el tema de los transportistas, los choferes que salen, que van al exterior y regresan. 1 minuto y medio tengo. Sí, señor, por favor. Muy bien. La noche del 22 de marzo, el presidente tomó la difícil decisión de cerrar las fronteras para los connacionales. Una sola vez sucedió eso en nuestra historia, con el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Tomó esa decisión. En ese momento estaba ingresando o llegando al puente un bus con 73 nacionales provenientes al Puente de la Amistad de la ciudad de San Paulo, con niños, mujeres y hombres. Podían quedar en el puente. No teníamos el concepto tan siquiera de albergue en ese momento. Pensábamos, confieso, que con el cierre de la frontera nadie iba a entrar, pero eso es de aplicación práctica imposible, por diversos motivos. Ahí es que surgen las cuestiones humanitarias, las cuestiones de salud, las cuestiones de vulnerabilidad económica, que 0 personas ingresen. Entonces, se consultó con algunos hoteles y lógicamente estaban cerrados, no estaban en condiciones de recibir a nadie. Un hotel manifestó que sí lo podía hacer. Entonces, esa 3 ingresa a un grupo de 73 nacionales y va a un hotel de la ciudad de Asunción. Desde Ciudad del Este se traslada a Asunción. Llega y ahí es que surge el primer obstáculo en cuanto al detalle presupuestario. Como todo hotel, que el pago se haga por adelantado. Y eso desde el punto de vista gubernamental es imposible. La burocracia no la permite. Entonces, admitieron ellos que ingresaran estos 73 y veíamos qué hacer, porque eran mínimo 15 días. Eso también cambió. Los 15 días originales, después de unas cuantas semanas, se convirtieron en 7 días más y en un mes, y hay un grupo que está hace 1 mes y medio en cuarentena, no en hoteles. Bueno, entonces voy a lo concreto. ¿Qué alternativa tenemos? No podíamos pagar por adelantado, 15 días, y un hotel se comunica con nosotros, otro hotel, y nos dice, señores, yo los recibo por 15 días de modo gratuito. No voy a decir cuál hotel, qué hotel. Entonces, se hace la coordinación porque ese otro hotel tenía que, a su vez, convocar a sus empleados, comprar los insumos, los alimentos para recibir a 73 personas por mínimo 15 días. Entonces, 1 día y medio después, se toma la decisión de trasladarlos a ese otro hotel, gratuito. Y eran las 7 menos cuarto de la mañana. El traslado se iba a hacer a las 9 de la mañana. El presidente de la República me dice, está todo previsto para las 9. Sí, le digo. Bueno. ¿Y por qué no probamos con unidades militares? Ahí, 7 menos cuarto de la mañana, a las 9 era el traslado hasta el otro hotel. ¿Y qué unidad te parece?, me dijo. Y yo pensé en la institución madre de las Fuerzas Armadas, la Academia Militar, en la ciudad de Capiatá. Y ahí se concreta eso. Me dice, adelante, comunicarle al comandante y a las 9 van a llegar esas 73 personas a la Academia Militar. Y se dejó sin efecto lo del hotel. Se dejó sin efecto lo del hotel. Así surgieron los albergues. Ministro, muy gentil, muchas gracias. Nos extendimos bastante en la nota, en una entrevista, un reportaje casi al uno de los responsables, al vocero, porque hay un militar, el general Díaz, creo que es el... En realidad, 30 segundos para aclarar. Ese te lo iba preguntando. Sí.
pregunta más. El Consejo famoso CODENA, la CODENA, el CODENA, crea confusión. El Consejo de Defensa Nacional, el Sí. CODENA, está establecido por ley de la Nación. El secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional es el general Máximo, Sí, una señor. gran persona. Correcto. Y dejamos ahí, ministro. Dejamos ahí porque Bueno, esta